Vamos a recibir a María Elena Morera Mitre, presidenta de Causa en Común. La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. María Elena, para nosotros es muy importante y por supuesto valoramos muchísimo la presencia de Causa en Común a través de la voz de su presidenta y por supuesto también deseosos de conocer el análisis que ustedes hacen en torno a los temas de violencia e inseguridad en el marco del tercer informe del presidente Andrés Manuel López Obrador. Bienvenida, Arturo González, Manuel Cerrato, Marcela Pámanes, saludamos. Marcela, Manuel, Arturo, me da mucho gusto saludarlos esta mañana, al igual que a todo su auditorio. Muchas gracias, María Elena. Gracias, María Elena. Gracias, buen día. ¿Qué es lo que hay que destacar? ¿Cuáles son las tareas pendientes? ¿Qué es lo que se ha cubierto y si se ha cubierto bien? Mira, yo te diría que pues a 3 años de iniciado este gobierno ya tenemos elementos concretos y suficientes para evaluarlo por sus resultados y ya no por sus expectativas. El presidente ha sido sin duda muy hábil en su propaganda política, pero no así en resultados. Mira, si nos vamos a estos 3 años, hay que empezar por decir que seguimos sin una estrategia en materia de seguridad. Posiblemente la tengan, pero nadie la conoce, porque desde que se publicó el Plan Sectorial de Seguridad Pública, como lo hacen cada sexenio y es obligación del gobierno, en este caso no es un plan sectorial, es un conjunto de frases ideológicas que no nos dicen cuál es la estrategia, los planes o los indicadores. Esto se publicó desde 2019. Y ya, si nos vamos a cada una de las secciones de lo que es el Sistema Nacional de Seguridad Pública, o sea, cómo nos cuidan, ¿no? Digamos, bueno, pues en prevención no hay una estrategia para seguridad. Los planes sociales, si bien pueden servir para muchas otras cosas, para lo que no sirven es para focalizar cuál es la problemática de los jóvenes principalmente en cada región del país para poder dar un programa que realmente prevenga que estos jóvenes no ingresen al crimen organizado. Entonces, y no solo eso, sino en cualquier otro delito que se cometa, pues tendremos que tener un plan específico para prevenirlo y esto no lo hay. Por otro lado, hablando ya de seguridad en sí, los presupuestos para los municipios, o sea, el Fortaseg, lo eliminaron por completo. Era un programa que daba dinero de nuestros recursos, no de los recursos del presidente, para fortalecer a las policías locales, y lo eliminaron por completo. Y los otros 2 fondos pues son completamente insuficientes para apoyar esta parte. Ahora bien, si nos vamos ya al tema de las fiscalías, bueno, pues también ya hay estudios que demuestran que las fiscalías no están mejor que antes, no se han fortalecido. Y del sistema penitenciario, pues ya hablamos, cerraron los 3 centros penitenciarios más importantes federales del país, que son Puente Grande, Topo Chico y el penal de Islas Marías. Y sin embargo estamos viendo graves crisis en otros penales, como lo sucedido en Tula, Hidalgo, esta misma semana, donde con 3 coches bombas ingresaron los criminales a Tula y sacaron a sus compas de la cárcel. Y luego, bueno, pues vemos que lo único que ha crecido ha sido la militarización de la seguridad pública y de otras funciones civiles. Y esto es preocupante porque al no tener mejores resultados en seguridad, ¿no? Porque dicen que están pacificando, pero los asesinatos pues siguen casi en 100 asesinatos diarios. Sin embargo, la militarización ha crecido muchísimo. Hoy tenemos 100,000 guardias nacionales que son parte del ejército en su gran mayoría, y además los militares que siguen siendo parte de Sedena o de Marina, que están en las calles. Pero al no pacificar, entonces lo que sabemos es que no fue una decisión por seguridad, sino política. Y bueno, hasta aquí me quedaría. Uh-huh. Sí, María Elena, buen día. Saluda a Manuel Cerrato. Un panorama pues bastante claro, y sobre todo también el número de homicidios dolosos, que efectivamente se calculan 106,674 en estos 36 primeros meses
de gobierno, más del doble de los que tuvo Calderón en el mismo periodo, que habían sido 41.431, y más de los que tuvo Peña Nieto también en los primeros 3 años, 63.877. Y efectivamente sigue sin haber claridad en cuanto a la estrategia de seguridad. Estar utilizando al ejército prácticamente en todo, construyendo farmacias del bienestar, vigilando puertos y aduanas, también en labores de seguridad pública, no se ha visto reflejado en una mejora de los índices delictivos. Ahora, el presidente habló de 2.553 detenciones importantes de integrantes de la delincuencia organizada. Si hubiéramos de tratar de encontrar algún aspecto positivo en materia de seguridad pública para este gobierno, ¿qué sería, María Elena? Mira, yo creo que algo positivo que hicieron, pero no terminaron, fue el plan de desarrollo policial y justicia cívica. Esta fue una estrategia que tiene lo hicieron en el Secretario de Pública y para el que ofrecieron que iban a poner recursos desde 2020. Sin embargo, no pusieron los recursos en 2020, tampoco en 2021 y ahora para 2022 tampoco están los recursos. Yo digo que esto era algo bueno porque precisamente iba al fondo del problema que tenemos con las policías estatales y municipales, que no las tenemos bien formadas, ¿no? En los estudios que hemos hecho a lo largo de 10 años en Causa en Común, pues lo que vemos es que están abandonadas. Y sobre todo en este sexenio, completamente abandonadas, porque como decía, no hay recursos, pero no solo eso, sino que no se les está profesionalizando. Y luego queremos que actúen como policías de Scotland Yard, ¿no? Entonces, pues verdaderamente es una pena que eso nada más se haya quedado en una estrategia escrita y que los pocos municipios que lo han podido implementar ha sido o porque ya tenían un avance anterior, como es el municipio de Escobedo o el municipio de Monterrey, o que están apoyados por fundaciones internacionales y por organizaciones de la sociedad civil que les están permitiendo empezar a desarrollar esto. Pero pues así no vamos a terminar juntos, ¿no? Si tú te pones a ver pues todos los problemas que tenemos con las policías municipales y ahora más por esta estrategia de abrazos, pues de abrazos para los criminales, ¿verdad? Y balazos para la gente, pues entonces no vamos a poder adelantar. Tenemos alrededor de la mitad de los municipios del país que no tienen policías o tienen menos de 50 policías. Y luego tenemos varios municipios que los policías de plano han dejado la toalla y dijeron, nosotros ya nos vamos porque ni nos tratan bien ni nos dan los insumos para poder trabajar y lo único que estamos es a expensas de los criminales que nos digan qué es lo que tenemos que hacer o que nos corten o que nos maten. Sí, qué grave. Entonces, sí creo que estamos en una situación sumamente grave y al final los ciudadanos somos los que pagamos esta no estrategia en seguridad. María Elena Morera, te saludo Arturo González, buenos días. Sobre el nuevo acuerdo que firmaron México y Estados Unidos en materia de seguridad, sabemos que la seguridad de México pasa mucho por el acuerdo o por el diálogo con Estados Unidos, hay una simbiosis ahí. Este entendimiento bicentenario, ¿cómo lo ves? ¿Crees que es mejor que la iniciativa Mérida se está aplicando y los objetivos son los que requiere el país en estos momentos? Mira, Arturo, los objetivos que pusieron todavía son como muy amplios, ¿no? Realmente no conocemos el documento final en el que se establezcan realmente las prioridades, se establezcan los montos económicos que se van a poner para la estrategia. Yo creo que más bien fue como darle un poco de aire a la relación, ¿no? Diciendo que estaba muy bonito el plan de Sembrando Vida y que lo iban a implementar en América Central, lo cual pues todos sabemos y yo creo que el gobierno de Estados Unidos también lo sabe, que ese plan no ha dado resultados y ha provocado problemas inclusive más graves para la gente del campo, como lo vimos en el estudio que sacaron, donde nos dicen que pues los obligaron a los campesinos a talar árboles
y eran árboles que necesitaban para los cafetales en Tabasco, ¿no? Entonces ahora ya no tienen árboles y además pues los cafetales no están dando café. Entonces yo creo que fue más bien como para dar aire para el tema de migración. Estados Unidos tiene una gran presión en el tema migrante porque sin duda es uno de los temas que más afecta en la decisión de los electores y que va a afectar para el 2024 para ellos. Entonces pues traen una gran presión ya no solo de los migrantes que no son mexicanos que están llegando a la frontera, sino también de miles de desplazados en México, que en realidad no se conocen las cifras, pero sí sabemos que son miles, que están también llegando a la frontera y que quieren pasar a Estados Unidos. Entonces, bajo ese problema que trae Biden muy fuerte, porque no pudo implementar la estrategia que él quería, ya que algunos de los demócratas no votaron a favor y pues todos los republicanos votaron en contra, pues el presidente de Estados Unidos tiene una gran presión y me imagino que esto es como una válvula para dar un poco de oxígeno para ver qué sigue, porque en el plan no se ven acciones distintas, por lo menos, de lo que ya se venía haciendo, ¿no? Lo único que quitaron fue que no se iba a dar armamentos ni helicópteros, pero pues esto realmente no lo daban yo creo que como desde el 2011 o 12, ¿no? Entonces, se terminará siendo un plan similar, pero me parece que México tiene que poner mucho más énfasis en lo que nosotros sí podemos hacer, ¿no? Como cuidar nuestras aduanas, ¿no? Porque definitivamente es responsabilidad de Estados Unidos permitir que cualquiera pueda comprar un arma larga y no han querido poner no me acuerdo cómo se llama a ese punto, pero Estados Unidos a partir del presidente Clinton puso un decreto, me parece, para que no se pudieran vender armas largas a los ciudadanos americanos. Desde que quitaron ese decreto, bueno, pues cualquiera compra un arma y con nuestras fronteras tan permeables, pues cualquiera lo pasa a México, ¿no? Entonces sí es responsabilidad de ellos, pero pues también es responsabilidad nuestra cuidar nuestras fronteras. Sí. Ahora, María Elena, también en el aspecto, en medio de toda esta violencia y de esta fragilidad del Estado de Derecho, el tema de las víctimas y el acompañamiento, que por supuesto es uno de los aspectos importantes para acá. Bueno, tuvimos una complicación. Vamos a tratar de restablecer la comunicación con María Elena Morera en cuanto sea posible, porque bueno, sí, este panorama de seguridad pública, pues adverso y sobre todo también un aspecto fundamental, y ojalá que podamos recuperar la comunicación, porque vemos una Comisión Nacional de Derechos Humanos pues sumamente ausente, ¿no? Con todo lo que en su momento implicó en cuanto a críticas, en cuanto a la cuestionable idoneidad de la señora Rosario Piedra al frente de la misma, pero pareciera ser que no se involucra la comisión en nada, ¿no? En un momento crítico para el país también, donde ya decíamos, el número de homicidios dolosos en lo que va del sexenio, 106.674, algunos datos un tanto más conservadores que hablan de 84.710, pero bueno, sigue siendo una desgracia, y esto nada más en el tema de homicidios, que claro, es la medición de la incidencia delictiva por ser el ilícito de mayor impacto, pero bueno, una cohesión también de parte de la comisión no se ha visto, y lo cual creo que aumenta la crisis de vulnerabilidad en ese sentido. Retomamos la comunicación, María Elena, una disculpa por el fallo. Te preguntaba si en medio de toda esta situación de violencia y de descomposición del tejido social y de la fragilidad del Estado de Derecho, ¿por qué no vemos, más allá de las implicaciones políticas del nombramiento de la señora Rosario Piedra, pues una Comisión Nacional de Derechos Humanos, pues involucrarse? ¿Por qué está tan ausente la comisión?
Pues precisamente porque su presidenta pues realmente ha sido hija de una activista muy importante en México durante muchísimos años, pero pues no tiene los conocimientos para verdaderamente hacer de la comisión lo que había sido antes, ¿no? Simplemente pues a las personas que nombró tampoco no son especialistas en el tema, y entonces bajo estas circunstancias, pues es muy difícil que la comisión tome liderazgo en las investigaciones que precisamente, como tú dices, son muy dolorosas, de violaciones a los derechos humanos, las desapariciones de personas, las mujeres que están buscando a sus hijos y que no tienen apoyo de los gobiernos. Entonces, pues en estas circunstancias, pues al final del día quienes estamos haciendo ese trabajo somos las organizaciones civiles y lo estamos dando a conocer. Sin embargo, pues como decía yo al principio, la comunicación que hace, la propaganda más que comunicación que hace el presidente de la República, pues todas las demás voces nos quedamos como muy pulverizadas, ¿no? Y todas las exigencias que tenemos, pues tampoco no le hacen sentido a este gobierno, ¿no? De hecho, algunos de ustedes recordarán que el primer decreto que sacó el presidente una vez que entró al gobierno, pues fue precisamente quitarle todos los recursos a las organizaciones civiles que por ley tenían derecho a través del INDESOL. Entonces, pues las organizaciones disminuidas, la Comisión Nacional la Comisión Nacional de Derechos Humanos, completamente disminuida, y en muchos sentidos la Suprema Corte de Justicia callada, porque hay muchas acciones de inconstitucionalidad que se han ido metiendo desde el 2019 con respecto, por ejemplo, a la Guardia Nacional, y que no han sido resueltas por la Corte, simplemente no están enlistadas, ¿no? Y las que están enlistadas, como sucedió hace 2 semanas, sobre la Guardia Nacional, pues al final se decidió que iba a ser en el Pleno, y esto pues puede pasar hasta febrero o marzo. Entonces, pues ahí hay muchos temas pendientes que no se han resuelto, y entonces pues prácticamente yo sí creo que estamos en un momento muy vulnerable para nuestra democracia, nuestros derechos y nuestras libertades. Claro, por Muy supuesto. Y bueno, el papel que han venido jugando como contrapeso, por ejemplo, los gobiernos estatales, que son los encargados prácticamente de manera directa de ofrecer también condiciones de seguridad. La evaluación es positiva, Marilena. ¿Ha habido coordinación? La figura esta del mando medio, los mandos especiales, que también ha funcionado en algunos estados como el de Coahuila, ¿debería de replicarse ahora que se están suscitando situaciones tan difíciles, que hasta en Tula Hidalgo hubo esta explosión de estos 2 coches bomba en el centro de readaptación? Mira, yo te diría, Marce, que los gobiernos estatales, como bien dices, tienen una gran responsabilidad, porque el 95% de los delitos es responsabilidad de los presidentes, de los gobernadores. Sin embargo, creo que también ha ido arrastrando la no estrategia del gobierno federal hacia los gobiernos estatales. Si tú te fijas, ya hay varios gobiernos estatales que pues ya son, me parece, 10 u 11, que han decidido poner militares al frente de sus secretarías de seguridad pública. ¿Esto qué significa? Bueno, los militares pueden ser muy buenos en lo que hacen, pero de seguridad no saben, ¿no? Y además, al llegar un militar a la Secretaría de Seguridad Pública de un gobierno estatal, pues no llega solo, siempre llega con sus compañeros en quien ellos confían. Y para ellos lo más importante como militares es la disciplina, y para los civiles lo más importante pues es resolver los delitos. Además, los militares ven enfrente a un enemigo, mientras los civiles lo que ven enfrente es a un ciudadano que cometió un delito, y la visión desde ese punto de vista ya es muy diferente. Entonces yo te diría que esta no estrategia ha arrastrado a los gobiernos estatales y municipales, y además también es un tema de cinismo, ¿no? A ellos les toca, pero como el gobierno federal dice que ellos lo van a resolver,
pues entonces se hacen a un lado. No porque sepan que los va a resolver, sino porque saben que así le mandan la responsabilidad hacia otro lado. Muy bien. María Elena, pues muchísimas gracias por estar con nosotros y por la comunicación. Siempre un gusto. Igualmente, que les vaya muy bien. Gracias. Oye, Arturo. Gracias. Gracias, María Elena. Buen día. Pausa. Contextos. El programa líder en la radio hablada en La Laguna.